Saludo para todos, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, mi nombre es David Andrés Forero Sanabria y pertenezco al espacio académico Seminario Investigativo. En este video voy a dar una explicación muy breve sobre 4 instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación cuantitativa y cualitativa, de los cuales voy a acompañar un material audiovisual para su mayor explicación y entendimiento. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar a continuación al video. Para empezar, voy a partir desde el enfoque cuantitativo y sus dos instrumentos de aplicación. Primero, hay que aclarar qué significa recolectar datos para el enfoque cuantitativo. Este procedimiento tiene gran importancia, hasta para el enfoque cualitativo, ya que designa la base sólida de análisis que se realiza en un estudio. Específicamente, se usan varios instrumentos de recolección de datos que pueden medir las variables que se han seleccionado previamente. Por esa razón es importante que antes de recolectar datos, el investigador haya definido las variables e hipótesis del estudio. Esto último se puede hacer en el proceso de revisión de la bibliografía. Dicho lo anterior, es importante definir el proceso de medición cuantitativa como la asignación de números, símbolos, valores a propiedades de objetos o a eventos. Por lo tanto, un instrumento de recolección de datos debe permitir recabar datos que representen los conceptos y las variables que el investigador tiene en mente. Budkowski y Quad señalan, la función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Por esta razón, la observación clasificada se obtiene a partir de los instrumentos. Cabe aclarar que cuando un instrumento de recolección representa las variables seleccionadas y definidas previamente, se realiza un proceso acertado. Hay 3 requisitos que debe cumplir el instrumento de medición cuantitativo: confiabilidad, validez y objetividad. Según Sampieri, la confiabilidad y fiabilidad estriban en que su proceso de aplicación debe generar resultados similares en distintas ejecuciones. La validez se confirma en el grado que el instrumento realmente representa en datos empíricos las variables que está estudiando. Existen 3 cuestiones básicas que se deben tener en cuenta de las variables para elegir el instrumento de recolección de datos: operalización, codificación y niveles de medición. La operalización se define como el paso de variables teóricas a indicadores empíricos, verificables y medibles. Codificar es asignar un valor numérico simbólico representable en el estudio, y en la medición hay 4 niveles, de los cuales les voy a mostrar a continuación. Dada la explicación anterior, el primer instrumento que usualmente es usado bajo este enfoque se denomina cuestionario. Es una herramienta que consta de una base de preguntas en función de medir cierto tipo de variables, por lo cual debe ser congruentes con la hipótesis y el planteamiento del problema. Los tipos de preguntas que usa son 2: cerradas y abiertas. Las cerradas han sido previamente delimitadas y quien responde está sujeto a unas preguntas específicas. También puede ser dicotómicas, es decir, solo 2 posibilidades de respuesta, aunque en algunas se usan más de 2. Las abiertas no están preconcebidas, por lo que las respuestas pueden ser infinitas. Se requiere codificar las respuestas para su análisis. Un cuestionario está diseñado por una portada, introducción, instrucciones insertadas a lo largo del contenido y agradecimientos. Los contextos a los que se puede aplicar el cuestionario son distintos: por entrevista, puede ser personal o telefónico, o autoadministrado. Esta última se proporciona directamente a quienes participan en la encuesta sin intermediarios y ellos son los que responden. En cambio, la entrevista personal, una persona calificada es quien realiza las preguntas y el participante es el que las va a responder directamente. Lo mismo sucede con la modalidad telefónica, solo que aquí cambia el medio de comunicación. El segundo instrumento son escalas de actitud. Este cumple la función de medir actitudes, que son la percepción que tiene un sujeto ante hechos u objetos determinados.
pueden ser de todo tipo. No se toman como acciones, sino como síntomas de una predisposición. Estas pueden tener una dirección, positiva o negativa, o intensidad, alta o baja. Los métodos más usados bajo este instrumento son escalamiento de tipo Likert, el diferencial semántico y escala de Goodman. El estadounidense psicólogo y educador Francis Likert desarrolló el primer método mencionado, el cual es un enfoque vigente y bastante popularizado. Este consiste en presentar un conjunto de ítems en un estilo de afirmaciones o juicios, en el cual el participante debe de reaccionar mediante una escala de 5 puntos que debe seleccionar. Como ejemplo, observamos lo siguiente. Ahora, el diferencial semántico fue desarrollado por Osgood, Susie Y. Tannenbaum. en el cual se mide la actitud del participante por medio de una reacción de dos adjetivos extremos, el cual se elige de acuerdo a la orientación que tiene cada individuo. Como ejemplo mencionamos el siguiente. Instrumentos de medición en la investigación cualitativa. Primero hay que entender que la principal diferencia con la recolección de datos cuantitativa consiste en sus objetivos. Ya no se hace énfasis en obtener datos para medir variables que permitan entender el problema de investigación reflejadas en clasificaciones estadísticas, sino que se recogen para comprender la información que se genera de la realidad o del problema que se está estudiando. No solo se reduce a números. Por lo general, esta información proviene de personas, comunidades, del cual es necesario comprender los motivos implícitos del comportamiento humano. Cabe aclarar que la naturaleza misma de la investigación cualitativa, por lo cual está enfocada hacia grupos de sociedades, hacia la subjetividad de un individuo, es de entender que la información a sí misma se enfoque más en las comunidades e individuos. Por esta razón, en la recolección de información implica realizar una codificación en 3 niveles. Es muy importante analizar esta información para comprender el fenómeno en profundidad que se está estudiando. Estos 3 niveles son la codificación axial, codificación abierta y codificación selectiva. Otra característica importante de este enfoque de recolección, a diferencia del anterior, el cuantitativo, es que el instrumento de obtención no son varios, sino que llega a ser el mismo investigador, el cual utiliza diferentes técnicas para obtener múltiples datos no estandarizados, ya sean estos de tipo de lenguaje escrito, verbal o no verbal, conductas e imágenes, con el fin de analizar a profundidad estos y en su comprensión. Ya dada la información y entendido un poco la introducción, voy a socializar el primer método de recolección de datos cualitativo. Se llama sesiones de profundidad o usualmente se le conoce como grupos de enfoque. Algunos autores la consideran como una entrevista grupal. Principalmente consiste en generar grupos pequeños de diálogo en un ambiente agradable. Se referencian uno o varios temas moderado por un especialista en dinámicas sociales con el propósito de generar y analizar las interacciones y significaciones colectivas. Puede ser usados para cualquier disciplina. La variante entre el número de individuos o grupos y las sesiones está según la naturaleza del problema estudiado o la información que requiere el investigador. Cabe resaltar la importancia de grabar cada sesión a través de un dispositivo tecnológico que permita analizar la información. De esta manera se aclara que los procedimientos llevados dentro de esta técnica tienen que llevar una sistematización y rigurosidad que den cuenta de una investigación de calidad. Un ejemplo de esta técnica son los grupos de ayuda que usualmente se utilizan en Estados Unidos. La siguiente técnica, biografías e historias de vida,
es una técnica usualmente aplicada al enfoque cualitativo. Consiste en realizar entrevistas a profundidad, hacer revisión de documentación u objetos personales o históricos. Este proceso se puede aplicar de manera individual, un individuo o personaje histórico, o colectivo, grupos de personas que vivieron en un periodo de tiempo con características y rasgos socioculturales similares. Este método ha sido probado como eficaz en ayudar a recolectar información para comprender el porqué del comportamiento de cualquier individuo. Como ejemplo está el comportamiento de un asesino, el que mediante esta técnica se da explicación de cómo las acciones y sucesos y pensamientos objetivos y subjetivos los llevaron a cometer dichas acciones. Se trata de recoger en su totalidad el relato de vida de una persona, captar la ambigüedad y cambio, lejos de una visión estática e inmóvil de las personas y de un proceso vital lógico-racional, contradicciones, conflictos, vueltas atrás, etc. También capturar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve así y el mundo, cómo interpreta su conducta y la de los demás. Descubrir las claves de interpretación de no pocos fenómenos sociales de ámbito general e histórico que solo encuentran explicación adecuada a través de la experiencia personal de los individuos concretos.